bendiga a todos, hermanos. Es un placer una vez más estar aquí. Yo estaba esperando con ansias que llegara ya este día para continuar acá, ya que es muy placentero, ¿verdad? Compartir las bendiciones en el Señor que nos permiten seguir creciendo en su palabra. Entonces, vamos a dar inicio a la tercera parte de lo que será este estudio y hemos estado tocando el tema de la bibliología, de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios es. Y honestamente, hermanos, cada vez que tengo la palabra de Dios en mis manos, pues me doy cuenta lo mucho que me falta por conocer, lo mucho que me falta por conocer y ser bendecido por estas palabras que son una gran bendición. Bien, hermanos, miren, nosotros hemos estado hablando básicamente de las diversas formas. Básicamente hemos estado hablando de las diversas formas que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se nos presenta de diversas maneras que podemos encontrar en la escritura. Nosotros ya hemos visto conforme hemos estado desarrollando el estudio, cuáles son esas diversas formas. Recuerden que nosotros empezamos con una pregunta de corte general que se iba a mantener abierta durante estemos haciendo los estudios. Y era, la pregunta decía, básicamente, de la siguiente manera: ¿cuáles son las diversas formas de la palabra de Dios? Ese es el planteamiento general que tiene el estudio y lo hemos ido contestando conforme hemos ido avanzando. Nosotros vimos que una forma muy importante que tiene la palabra de Dios es la forma de Cristo mismo, porque Cristo es el verbo de Dios y Cristo se llama el verbo encarnado y sabemos que habíamos dicho con anterioridad que Dios, nuestro Dios, es un comunicador por excelencia. Dios ha hablado, como dice la carta a los hebreos, de muchas formas. Habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de quien, de su Hijo. Jesucristo es el mensaje de Dios de una manera muy clara. De hecho, si pudiéramos catalogar a Cristo, pudiéramos decir que Cristo es Dios entendible a nosotros. Porque quizá cuando Dios habló allá en la montaña, el pueblo todavía tenía mucha incertidumbre acerca de Dios, pero cuando Cristo viene a la tierra y dice, yo le voy a mostrar el camino que yo he conocido junto a mi Padre. O sea, Cristo es la vía autorizada para revelarnos a Dios. Por tanto, llegamos a la conclusión también de que dentro de la Trinidad es Jesucristo mismo que tiene como la función de revelar el carácter del Padre, su plan, su voluntad y su palabra. Entonces, eso es maravilloso. Recuerden que los rabinos judíos tenían la característica por ser conocidos por hombres que enseñaban, y Cristo enseñó, pero enseñó la palabra de Dios, porque cuando lo veían enseñar decían, este enseña no como los escribas y fariseos, sino que enseña con autoridad, porque él mismo es la palabra de Dios. Vimos también la palabra de Dios como discurso de Dios. Vimos cómo Dios habla de manera personal y que la palabra de Dios se manifiesta a modo de discurso. Por eso a veces gente que te dice, mira, hay una palabra que Dios me ha dado, pero que no se entiende. Lo que pasa es que yo la entiendo en el espíritu. Eso no tiene como mucho sentido, porque Dios se ha comunicado de manera tal que él pueda ser entendible. Dios siempre se ha comunicado con la necesidad como exactamente de ser entendido. Dios desea ser entendido y por eso nos habla muy claro. Nos habla muy claro, o sea, no hay un mensaje confuso de parte de Dios. Sí hay cosas de Dios que no entendemos a cabalidad, porque no podemos decir que conocemos todo el ser de Dios o toda su plenitud, pero realmente sí conocemos lo suficiente como para relacionarnos con Él y eso se nos ha sido dado a través de su palabra. Vimos esa palabra de comunicación personal en la que Dios, según muchos relatos bíblicos nos enseñan y nos instruyen, Dios habló directamente a algunas personas. Él se presentó y habló directamente con ellos cara a cara. Eso también lo vimos. La última que vimos fue la palabra de Dios pronunciada por labios humanos. Vimos cómo los profetas declaraban y decían, traigo palabra del Señor, pero y la gente no entiende. La gente dice, yo no sé, no entiendo porque quien está hablando es el profeta, pero aún así el profeta asegura de que lo que está diciendo es palabra de Dios. Y vimos luego cómo el mismo Dios dice, yo puse mi palabra en tu boca, yo te envié a que dijeras y a que dijeras tal o cual cosa. Esa es otra forma que la palabra de Dios tiene. Ya nos hemos aproximado a la última forma de la palabra de Dios que veremos en esta serie. Ya la próxima no vamos a ver otra forma, sino que vamos a hacer una conclusión muy sensata en relación a cómo debemos apreciar la Biblia como palabra de Dios.
Pero aquí ahora tenemos palabra de Dios de forma escrita. Esa es la que vamos a ver hoy. Palabras de Dios de forma escrita. Y eso nos suena como más familiar, porque todos tenemos esto, ¿verdad? Tenemos estos libros que están aquí en nuestra mano, que son realmente la forma de la escritura que nosotros conocemos, y esa es a la que nos vamos a dedicar quizás con más énfasis, porque es la que tenemos hoy en día, y vamos a explicar qué características tienen estas palabras escritas. Bien, miren, nosotros, así como hemos ido utilizando citas bíblicas, como le dije en un principio, este estudio, esta serie de estudios es una serie de estudios de bibliología, algo que tiene que ver con las sagradas escrituras. Por lo tanto, conforme vamos desarrollando los temas, nosotros vamos a ir dando textos bíblicos que van a ir apoyando cada cosa que vamos diciendo. Siempre acostumbrémonos a que cuando una persona nos da un mensaje y nos asegura algo en un mensaje, siempre es bueno cuestionarnos dónde está la cita bíblica que respalda eso, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos da a nosotros la verdad o el norte que nosotros estamos buscando. Uno tiene que ser muy enfático en esa parte. Bien, entonces aquí tenemos el primer renglón que vamos a revisar, y es este que habla de cómo Dios habló con Moisés. Y de hecho, hermanos, quisiera decirles que el primer caso en que ocurre una entrega escrita de lo que es la palabra de Dios se encuentra en la narración del otorgamiento de las dos tablas de piedra en la que estaban escritas, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Es allí donde se da esto por primera vez, donde Dios le entregó a Moisés estas tablas. Y vamos a ver qué dicen estos textos que están aquí. Si pueden verlos en pantalla, pues eso les ayudará a ir siguiendo lo que estamos diciendo. En Éxodo 31:18, por ejemplo, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios. Ahí vemos donde habían dos tablas que estaban escritas con el dedo de Dios, hablando de que lo que estaba escrito en estas tablas verdaderamente era palabra de Dios, y es la forma escrita de la palabra de Dios que estamos apreciando ahí en ese renglón. Entonces, luego vemos en Éxodo 32:16, donde nos dice, y las tablas eran, otra vez enfatizando, y las tablas eran obras de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahí está Dios entregando palabra suya escrita. Y es muy interesante esto, hermanos, porque cuando nosotros vemos que Dios entrega escritura, si usted y yo sabemos leer, eso es una bendición. Es una bendición nosotros tener la capacidad de leer, porque si nos han dado capacidad de leer, capacidad de comprensión lectora, y Dios nos ha dado palabra escrita, entonces nosotros debemos lanzarnos a aprovechar esa gran bendición que podemos ver allí. Entonces, continuando en ese mismo renglón, luego el capítulo 34, versículo 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, bueno, usted sabe lo que pasó. Las primeras piedras que le entregaron a Moisés, Moisés las quebró a causa de la idolatría del pueblo, ¿verdad? A causa de la indignación que sufrió Moisés por lo que estaba pasando. Incluso decía Josué cuando ellos regresaban, oigo alarido de guerra en el campamento. Josué pensó que era peleando que estaban, pero Moisés dijo, yo no oigo alarido de guerra, yo oigo cánticos de adoración, porque el pueblo de Israel había iniciado su culto, pero había iniciado su culto a un Dios falso. Recuerden, hermanos, que tanto tiempo que duró el pueblo de Dios allá inmerso en esa cultura egipcia, ellos quedaron influenciados por esa cultura, y lo que Dios tuvo que hacer en el desierto fue sanear su pueblo de manera tal que su pueblo dejase de adorar esos dioses falsos y olvidara toda la cultura que había aprendido en Egipto. Y Dios se encargó de levantar un pueblo para sí mismo, pero no fue tan fácil, sino que era un vaivén, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles que son bien detalladas en el Salmo 90, pero ese no es el tema, sino que seguimos acá hablando de la revelación escrita o de la forma escrita de la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí está Dios otra vez reescribiendo de nuevo su palabra escrita. Y en Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Y en su momento nosotros hablamos de Jesucristo, hermanos, hablamos de cómo hay un paralelismo entre Cristo y Moisés, porque cuando Dios dijo al pueblo, yo voy a dar un profeta y mi palabra va a estar en él, pero como que su palabra iba a estar en él de una manera tan íntima que no oír ese profeta era como desobedecer a Dios mismo. Y luego vemos a Cristo que también va al desierto 40 días, 40 noches. Vemos a Moisés que va pasando por las mismas vicisitudes de Moisés, pero donde Cristo supera a Moisés es precisamente en que cuando Moisés sube a la montaña a recibir la palabra, la recibe de Dios. Pero cuando Cristo sube en el sermón del monte, ¿verdad? Cuando él sube al monte, él no espera recibir la palabra de Dios, él la declara de su boca porque él es la palabra de Dios. Por eso nosotros cuando pensamos en Cristo, hermanos, eso es algo, miren, es increíble gozarse pensando solamente en el hecho de que Cristo se haya dignado a salvarnos a través de su entrega. Es algo maravilloso. De hecho, si Cristo es verdaderamente la luz del mundo, si nosotros no tuviéramos a Cristo en esta vida, fuera una vida muy oscura y muy funesta, una vida muy triste, pero gracias a Dios que tenemos ese gran privilegio de pertenecer al pueblo de Dios a través de la entrega de Cristo. Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió, ¿qué cosa? Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí estuvo Moisés recibiendo esas palabras escritas de nuevo. Y ahí básicamente está otra cita más, que es Deuteronomio 31, del 9 al 13. Dice, Moisés escribió adicionalmente, y yo solamente resalté los puntos relevantes que tiene que habla en relación a lo que es la entrega de esa ley escrita o de esa forma escrita de la palabra, que es exactamente la que tenemos hoy, que más adelante vamos a ver qué ventajas tiene el hecho de que tú y yo tengamos la palabra de Dios escrita. ¿Qué ventajas puede tener eso? Deuteronomio 31, del 9 al 13, ahí están las ideas principales que guarda este texto y dice, y escribió Moisés esta ley. Y dice más adelante como que le entregó a los sacerdotes, pero la escribió, ¿verdad? La escribió. Y luego dijo, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Si le está mandando a que la lean es porque está escrita. Y porque, como les dije, hay capacidad lectora, de comprensión lectora en el ser humano y el ser humano puede aprender, ¿verdad? Y puede aprender esta palabra de Dios y es una bendición. Y luego da el propósito de para qué él escribió y para qué había que leerle en voz alta delante de Israel. Y luego lo dice ahí en el tercer punto, la tercera idea, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo tú y yo vamos a aprender a temer a Dios si no leemos la Biblia? Si realmente todo lo que nosotros aprendemos de la Biblia es algo que tiene la intención como de instruirnos, como dice segunda de Timoteo 3:16, que la escritura es útil y lo útil es lo que tú y yo usamos a diario, lo que tú y yo podemos como tomar. Quizá cuando tú piensas en la palabra utilidad, te llega a la mente una herramienta. La gente dice, esta herramienta es muy útil porque con esto yo puedo lograr tal o cual cosa. Entonces, básicamente la palabra de Dios tiene una utilidad que en cierta manera nos permite a nosotros como aplicarla, es de utilidad, es de valor. Entonces, ¿para qué cosa Moisés dice? Lea la palabra de Dios en voz alta al pueblo, que bien equivale a predicación, equivale recuerdan la serie que tuvimos de Nehemías, capítulo 8, que se le dijo la ley al pueblo y eso tuvo un gran impacto en el pueblo, porque el pueblo se dio cuenta de la utilidad que tenía la palabra. ¿Para qué? Para sacarnos del error, para redarguir y todo eso, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios esté preparado para qué, para obrar bien, para toda buena obra, ¿verdad? Entonces eso es maravilloso. Por eso, haciendo el énfasis de las palabras de Dios, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, palabra de Dios en labios humanos, que hablábamos de que hoy en día hay mucha gente que declara, entre comillas, palabra de Dios, que no es palabra de Dios porque son adivinaciones mentirosas. Eso es algo muy complicado porque el pueblo de Dios no necesita engaño, ni necesita emoción, ni necesita nada de eso. El pueblo de Dios necesita tener un encuentro con la palabra. Siempre que el pueblo de Dios se encuentra con la palabra de Dios, grandes cosas ocurren. Se empieza a manifestar el poder de Dios y empieza la gente a andar en el poder de Dios y empieza a cumplirse la voluntad de Dios. Y eso es de gran importancia para nosotros. Y seguimos con otro texto, ¿verdad? Del cual sí también sacamos unas cuantas ideas. Es Deuteronomio 31, 24, del 24 al 26. Deuteronomio, o lo que muchos llaman la segunda ley, pero no es una segunda ley, sino un repaso de la primera, porque no cambió la ley, sino que volvió otra vez Moisés y repasa la ley a esta nueva generación que no estaba ya en el monte. Estos muchachos eran nuevos.
Se cree que la población que entró en la tierra prometida estaba entre 20 y 35, quizás 40 años. No eran personas muy adultas porque los mayores murieron en el desierto a causa de la desobediencia. Ustedes recuerdan aquella misión de los 12 que Dios dijo a Moisés: manda a 12 hombres que exploren la tierra de Canaán, un hombre por cada tribu, vayan allá y revisen la tierra. Eso era una estrategia militar en la que antes de yo poseer un territorio, yo iba a ver cómo era, para yo saber cuáles eran los lugares débiles, dónde yo podía ocultarme, quiénes eran los militares, qué tipo de armas tenían. Era una exploración. Y ellos se asustaron cuando llegaron allá. No creyeron a la palabra de Jehová. Dijeron: Jehová no tendió trampa en el desierto. Nos trajo a Canaán para que nos mate, porque esos hombres que están allá adentro son más fuertes que nosotros. Parecemos nosotros insectos delante de ellos. Y Dios se irritó en gran manera y se lo dijo a Moisés: este pueblo me ha irritado en gran manera porque yo le dije a ellos que yo le iba a dar la tierra y ellos están desconfiando de mi palabra. Aún viendo todo lo que yo hice a su favor, ellos no confían en mi palabra. Y no obstante que no confiaron en la palabra de Dios, llegan irritados al campamento diciendo que le busquen a Aarón y a Moisés para apedrearlos. Y ahí fue que Dios dijo: bueno, Moisés, se me ocurre un plan. Yo voy a matar a este pueblo completo, completísimo lo voy a matar, y te voy a poner a ti sobre otra nación. Ahí es que Moisés intercede: ay, Señor, no hagas tal cosa. Mira que lo sacaste con mano poderosa, perdónalo, Señor. Y él dice: ok, lo voy a perdonar. Pero no van a entrar a la tierra ninguno de los que me irritaron. Y ahí estaba Moisés también en ese grupo. Porque más adelante, ¿verdad? Ocurre su situación también, pero dice el Señor, ellos no van a entrar. Entonces, esta segunda ley o este repaso de la ley primera viene para esta gente. Entonces, él le dice a ellos las ideas que pude sacar. Este libro que Moisés escribió fue luego que depositado donde, junto al arca del pacto. Esa copia de la ley estaba dentro del arca del pacto, indicando la solemnidad que tenía la palabra de Dios allí colocada. Eso equivale a que metieran una Biblia allá, ¿verdad? Donde está el símbolo de la misma presencia de Dios. Y luego dice que Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esa ley. Luego dio esa orden, este libro de la ley, y póngalo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá. Allí está Dios. Donde está Dios está su palabra. Tú quieres que tu iglesia sea una iglesia de Dios, tú tienes que tener una iglesia con palabra de Dios. No con chistes, no con cosas, y porque nosotros tenemos que aprender, hermano, a identificar una cosa de otra. Si tú y yo nos juntamos un día por ahí a compartir y hicimos un par de cuentos, eso es nuestra cotidianidad, pero al púlpito no debe subir un cuento ni un chiste, ni debe subir tampoco como, porque mucha gente hace un tipo de parodia desde allí y las iglesias se llenan porque decía el predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, decía él: vendrá un tiempo en el que los predicadores serán sustituidos por payasos, y es una gran realidad. Hoy en día tú ves mucha gente que te monta un show desde un púlpito y eso se llena de gente porque la gente anda detrás de ese entretenimiento. Entonces nosotros no queremos entretener personas, queremos decirle la verdad a la gente, decirle la verdad de Dios a la gente. La gente debe entender la verdad. Entonces, como testigo contra ustedes, los israelitas, es la idea final. Entonces, miren qué interesante esta parte, hermano. Miren, esta revelación, la revelación de Dios tiene una característica. La revelación de Dios es progresiva, hermano, progresiva. Es verdad que en los tiempos de Moisés no tenían a Romanos, ni a Primera, ni a Segunda de Corintios, ni el Apocalipsis, ni nada de eso. Entonces tú podrás decir: y entonces la palabra de Dios estaba incompleta cuando ellos estaban allá. No, no necesariamente estaba incompleta, sino que la palabra de Dios ha sido suficiente para cada época en la que ha sido entregada. Dios siempre se ha encargado de dar suficiente revelación para cada generación, hermano. Ahora, tú y yo tenemos una gran ventaja de que tú y yo estamos en una etapa en la que el canon ha sido culminado y el pueblo de Dios cuenta con todo lo que necesita saber acerca del plan redentor de Dios. Y recuerden que cuando Pablo escribe a los Efesios, por ejemplo, Pablo le habla de que había un misterio, de que todavía los patriarcas no sabían exactamente el misterio de la iglesia y el misterio de cómo los gentiles iban a ser adoptados por el Dios de Israel para ser un solo pueblo junto con Israel. Entonces, eso es algo que es una maravilla, ¿verdad? Pero realmente, para el tiempo que Moisés estuvo caminando por el desierto, le era suficiente con la ley que Jehová le había dado. La revelación de Dios es progresiva y se lo digo ¿por qué? Porque se van a dar cuenta que más adelante, como dice aquí, se hicieron adiciones a este libro de la palabra de Dios. Entonces tenemos una revelación no cambiante, sino una revelación creciente. Una revelación que ha ido creciendo. No es que ha cambiado, es que ha ido creciendo. Entonces,
En Josué 24:26 dice, los registró en el libro de la ley de Dios. O sea, ya tú ves a Josué que está escribiendo más cosas sobre el libro de Dios, pero no de su propia voluntad. Recordemos la carta de Pedro que nos dijo que los hombres de Dios no escribieron por voluntad propia, sino que escribieron siendo que movidos por el Espíritu de Dios. Isaías 38. Ahí está Dios enviando. Anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla. Escríbelo en un rollo de cuero para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Quede como un testimonio eterno. Ahí está Dios mandando a Isaías, escribe la forma escrita de la palabra de Dios. Jeremías 32, de nuevo, Dios le dijo a Jeremías, se escribe en un libro todas las palabras que yo te he dicho. Entonces tú te das cuenta que ahora está Jeremías escribiendo lo que Dios le ha dicho, no es lo que él se inventó. Y un ejemplo del Nuevo Testamento podría ser el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan en la isla de Patmos, exiliado, en el día del Señor, él no dice, oye, se me ha ocurrido una revelación increíble, yo la voy a escribir. No, no se me ha ocurrido, no. Él vio a Cristo. Él vio al Cristo glorificado delante de él, que le dijo, escribe. Le dijo, escribe lo que te voy a decir, escribe mensaje a las iglesias. Entonces, eso es algo también que es muy, muy maravilloso. Aquí vemos eso que va agregándose. Y ahora quizás nos vendría bien poner unos cuantos ejemplos neotestamentarios o del Nuevo Testamento que son de gran edificación también. Ahí nos dice promesas de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús hizo algunas promesas allí en relación a su revelación. En Juan 14:26 dice el más el Consolador, hablando del Espíritu Santo, más adelante lo aclara, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí quiero hacer un aclarando muy, muy interesante, hermanos. Miren, nosotros leemos ese texto y tenemos que leerlo aplicándole principios hermenéuticos, o sea, respetando qué cosa, su contexto, respetando la audiencia original que fueron los apóstoles, respetando la situación que estaba ocurriendo allá, porque hoy en día aparecen una gente que te dicen a ti, yo no necesito estudiar la Biblia porque el Espíritu Santo me va a acordar lo que yo debo decir. Eso no es una promesa a la iglesia, ese texto. Ese texto es una promesa a la audiencia original que iba a producir el canon, que Cristo mismo le estaba diciendo, el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre y Él los va a enseñar a ustedes de todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Recuerden una cosa, hermanos. Con la caída, con el pecado, todas nuestras facultades quedaron seriamente afectadas y eso incluye nuestra memoria. No es verdad que usted tiene que anotar muchísimas cosas para que no se le olviden, eso es verdad. Entonces, Dios no deja su palabra en la confianza de una memoria caída y pecaminosa, sino que Dios dice, espérense, mi Santo Espíritu va a custodiar lo que ustedes van a hacer y Él se va a encargar de que ustedes recuerden exactamente cada cosa que yo les he enseñado. Y es lo que dice Juan. Juan dice, bueno, esto, Juan aclara mucho el propósito del libro, del Evangelio de Juan. Él dice, esta cosa ha sido escrita para que crean en Cristo, para que ustedes crean en Cristo. Eso lo escribe Juan como testimonio para que crean. Y él dice, muchas otras cosas más hizo el Señor. Señor, mira, el Señor hizo muchas cosas y dijo muchas cosas, pero no tenemos por qué preocuparnos por lo que no sabemos de lo que Cristo hizo, porque Cristo se encargó de que si supiéramos cada cosa que Él hizo, que necesitamos para confiar en Él hoy. O sea, no hay por qué estar torturándose de que, y lo que Cristo hizo, que yo no lo sé, yo debería saberlo. No sabemos exactamente lo que necesitamos saber de Él. Y eso no es una promesa a la iglesia, repito, es una promesa a la audiencia original, que muchos de ellos que estaban escuchando eso fueron luego los productores del canon, que estaban allí los apóstoles y eso. Ellos tenían esa custodia especial de que el Espíritu Santo los está usando para salvaguardar el mensaje de Dios en las generaciones. Entonces, Juan 16, del 12 al 13 también dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Él les va a guiar a la verdad. Por eso cuando la gente habla de parte del Espíritu Santo, habla la verdad. Ellos hablaron la verdad de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros hablamos de parte del Espíritu Santo? Cuando somos fieles a la palabra, porque la palabra sigue siendo inspirada hoy, ahora y aquí. Si nosotros nos enamoráramos de la palabra de Dios de manera intensa y no como que en cierta manera nos empoderáramos, como yo les decía en una ocasión, que los profesionales de cada área procuran saber lo que tienen que saber, pero los cristianos a veces somos un poquito flojos en esa parte.
A veces nos conformamos con que para mí, tú le preguntas a la gente, para mí ser cristiano es que es orar, es ayunar, es hacer cierto tipo de costumbre o conducta que la gente tiene. Y pareciera como que en lugar de ser cristiano tenemos una cultura cristiana, pero no es una cultura cristiana que tenemos que tener una convicción y una fe. Y dentro de esa convicción y de esa fe, recuerden que la fe viene por el oír. La fuente primaria de creer es oír el evangelio. Pero ¿dónde está el evangelio plasmado? En la Biblia. Entonces, si el evangelio sale de la Biblia y yo lo escucho y me salva, ¿qué yo debo hacer? Yo debo regresar a la fuente, a seguir conociendo más y a seguir creciendo en gracia y sabiduría. Y Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tienes que manejar con precisión la palabra de Dios. Tienes que hacerlo. No, o sea, no es una sugerencia, es un mandato. Y no solamente a Timoteo, sino que es a todo aquel que cree, porque en Timoteo vemos como el ejemplo. En Pablo y Timoteo vemos el ejemplo del pastor y el miembro. El pastor debe amar a Cristo intensamente, el pastor debe enseñar acerca de Cristo limpiamente y el oyente debe llevarse de esa palabra limpia y de eso que está ocurriendo allí. Vemos ese ejemplo. Y no solamente eso, que a veces cometemos el error como miembro de iglesia, creemos que solamente conocer la palabra es para los que predican. Conocer la palabra es para todo el mundo. Conocer la palabra es para todo creyente. Porque siempre estoy estudiando teología, siempre estoy leyendo y la gente me dice, ya entendí, tú te estás preparando porque quieres ser pastor. Yo digo, yo no sé si llegaré a ser pastor algún día, pero lo que yo sí sé es que necesito la verdad de Dios para mi vida. La necesito. ¿Por qué? Porque es vital. Si yo creo a Cristo, es vital que yo conozca su palabra. Es vital. Yo no puedo esos son principios no negociables. Entonces, él tenía muchas cosas que decirle, ¿verdad? Pero dice, él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí vemos a Dios. Dios es muy misericordioso, hermanos, con nosotros al darnos la palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque donde hay mucha gente que está en este mundo tan confuso y no conoce exactamente ni de dónde viene ni hacia dónde va, el pueblo de Dios goza con la gran bendición de que ya Dios le dijo su plan. Ya Dios le dijo, ya Dios nos dijo a nosotros de dónde venimos, quiénes somos y nos está diciendo hacia dónde vamos. Y no obstante a que estamos en este mundo y no obstante a que también sufrimos y a que también pasamos por las mismas situaciones que pasa mucha gente, pero seguimos teniendo un gran consuelo. Señores, miren, haga un ejercicio de verdad con esto. Piense, ¿qué sería de mi vida si yo no tuviera a Cristo? Aquel que te compró, aquel que te salvó, que te lavó, aquel que te incluyó en un plan eterno. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si no lo tuviéramos a él? Y ahí es donde recordamos nuevamente que hay completa perdición si él no está. Entonces, por eso honramos el nombre de Cristo en esta noche, por lo que ha hecho a favor nuestro. Entonces, continuamos acá. En este acápite o en este punto, que lo he titulado La conciencia apostólica de la producción literaria inspirada. Es como le digo, por ejemplo, si vemos en Primera de Corintios 14:37, que es la primera cita que tenemos ahí, acá nosotros podemos ver algo muy interesante. Mira lo que Pablo está diciendo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo mismo está consciente de que él no le está hablando a ellos de su propia cuenta. Y pusimos el ejemplo la otra vez, cuando Pablo se dirige a los Gálatas, que le dice, mira, yo vine hoy y les he dado un mensaje. Si yo regreso mañana y le digo que es diferente, no me crean. Y ojalá baje un ángel, no me crean, porque como les decía, Pablo nunca confió el poder del evangelio a su intelecto, él lo confió al poder de Dios, a donde debe estar. Somos salvos en el nombre de Cristo, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de los predicadores de hoy, somos salvos en el nombre de Cristo. Entonces, hay una teoría que muchos teólogos creen que es la teoría del sensus plenior. Voy a explicar lo que es esto. El sensus plenior plantea de que el mensaje que se entrega de parte de Dios o el mensaje que se encuentra en la Biblia tiene dos significados, ellos dicen. Tiene un significado humano y un significado espiritual. Ellos dicen que en la parte espiritual Dios habla y en la parte humana Pablo habla. Eso es lo que ellos creen, pero eso es una herejía. Eso es una herejía, hermanos, y le voy a decir por qué. De algún modo, de manera sobrenatural, Dios está eligiendo al autor de cada libro para que éste se exprese en sus palabras, en su estilo literario, sin que eso haga que deje de ser palabra de Dios. O sea que
En la preocupación de Pablo, no es que Pablo está viendo algo y que Dios está viendo otra cosa, sino que la comunicación apostólica tiene que ver con un mensaje directo de Dios y Pablo lo está afirmando ahí. Por eso yo no creo en el sensu plenior. Yo creo en la palabra de Dios. Y algo interesante de esto es que mucha gente hoy te dicen a ti, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Es. Son dos cosas muy diferentes. Porque si yo le dijera a ustedes, hermano, miren, su Biblia contiene la palabra de Dios, yo le estoy diciendo como que hay parte de la Biblia que usted puede creerla como palabra y hay otra que no. Y hoy en día se ha puesto de moda que la gente compra una Biblia y dice, Biblia de estudio con las palabras de Jesús en rojo. La gente dice, oye, interesante, la palabra de Jesús en rojo. Bueno, eso puede ser muy interesante porque está resaltando lo que dijo el Señor. Pero también las que están en negrita son palabras de Dios porque fueron inspiradas por Dios en el autor. O sea, no hay una distinción entre una palabra y otra. Entonces, eso también, cuando usted la vea la Biblia, que tenga los señalamientos rojitos, véalo todo como palabra de Dios. Crea lo rojo y crea lo negro. Crea todo lo que tiene ahí porque es todo palabra de Dios. Entonces, de algún modo, sobrenaturalmente, si se da cuenta, dice Pablo aquí, refutando, ¿verdad? Si alguien se cree profeta o si alguien se cree espiritual, entienda o reconozca que lo que yo le estoy escribiendo a ustedes es mandamiento del Señor. Yo no estoy inventando, yo estoy hablando de parte del Señor. Y segunda de Pedro 3:2 dice, ¿para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El profeta, el apóstol, el predicador de hoy solamente es el conducto o la vía por la cual Dios va a entregar el mensaje. Nosotros como humanos no tenemos nada que poner en ese mensaje ni nada que aportar, tan siquiera que se vaya a asemejar a la palabra de Dios. Incluso yo recuerdo que tenía un profesor de seminario que nos decía, nosotros no tenemos nada que aportar ahí. Si tú vas a dar una pequeña anécdota, a la chiquitica y rápido. No te ponga a hablarle de lo de tu vida a la gente que te está oyendo, ni te ponga a hablar de esto. Si tú vas a un testimonio personal que sea chiquito también, porque lo que la gente necesita es conocer el testimonio de la cruz de Cristo. No nos vamos a salvar creyendo los testimonios de los hombres. Yo no he hecho nada digno como para compartirlo en una congregación. Cristo es el digno. Cristo es el que ha hecho todo y gracias a él y a su gloria es que somos salvos. Por eso es que hay que compartirlo a él. Por eso hay que hablar de él. Entonces, señores, yo a veces me pongo a pensar en Pablo. La gente de hoy que analiza a Pablo, los expertos en literatura que analizan a Pablo, dice que Pablo tenía el equivalente a 3 doctorados, a 3 PhD, de tanta preparación que tenía. Era un hombre con una cabeza amueblada, un hombre tremendo. Pero él decía, no me glorío en nada, sino en la cruz de Cristo, decía él. No vine aquí a hablarle de vana sabiduría, sino que vine a hablarle de Cristo resucitado. Eso era lo que decía. Y a mí de verdad que me eriza la piel ver el impacto que tuvo Cristo en la vida de Pablo. La vida de Pablo. Un hombre que sí hubiese tenido mucho que perder, ¿verdad? Según la carne. Wow, cuántas cosas. A veces nosotros nos aferramos a tantas cosas. Pero él era un fariseo de fariseos. Era un hombre importante en la sociedad. Era un hombre con doble nacionalidad. Era tanto judío como romano. Tantas cosas. Pablo, un erudito, un hombre, un doctor en leyes. Y sin embargo, él dijo, todo eso yo lo tuve por basura. Porque cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que Dios hace por nosotros, realmente todo lo que nos rodea viene a ser como basura, comparándolo con Él. Porque mire, hermano, la gente a veces dice un refrán popular, así dicen someramente, no se preocupe por la vida, que de aquí no vamos a salir vivos como quiera, de aquí no vamos a morir como quiera. Y hasta en ese refrán, cuando uno piensa en las bondades de Dios, usted se da cuenta que eso piensa la gente que tiene una vida vacía, una vida vana. Porque un hombre como Pablo llegó a decir, si vivo, vivo para Cristo y si me muero, gané. Tengo ganancia. ¿Por qué? Porque iré allá a la patria celestial y es algo maravilloso, algo que nos debería llenar de gozo. Entonces, seguimos avanzando en nuestro estudio. Seguimos avanzando en nuestro estudio y aquí hay un enunciado que dice que, como hemos dicho en otras ocasiones, desobedecer la palabra escrita de Dios es pecado y acarrea consecuencias. Y ahí tenemos un texto que es muy, muy ilustrador ese texto, ya que ese texto del Antiguo Testamento pasó algo muy interesante que tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. Ahí está el Jeremías 36 del 29 al 31.
Dice ahí, y dirás a Joacim, rey de Judá, el rey Joacim, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo. Hago un paréntesis para que tenga un poquito de contexto de la historia. Jeremías está encarcelado y Dios va a Jeremías y manda palabras para el rey. Pero Jeremías está encarcelado. Jeremías no puede ir a entregar la palabra porque está castigado precisamente por predicar al Dios de Israel, sufriendo a causa de enseñar la verdad de Dios, como siempre pasa con muchos creyentes. Y él manda enviar por Baruch, su secretario. Y él dice, Baruch, escribe lo que yo te voy a decir, que Dios me ha dado un mensaje, escríbelo y llévalo al pueblo. Y Baruch escribe las palabras y va al pueblo. Y cuando estas palabras llegan a Joacim, Joacim dijo, esta palabra no me agradan y quemó el rollo. Dice que conforme el rollo era leído, él lo iba despedazando con un cuchillo y tirándolo en el fuego. Entonces ahora aquí viene, mira lo que ocurre, es algo interesante. Dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, tú lo quemaste, diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra? Y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. En hebreo lo que eso quiere decir, tu cuerpo no va a ser sepultado, tu cuerpo se va a podrir a la intemperie. Eso lo dijo Jehová a él. Y después dice, y castigaré su maldad en él y su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo mal que les he anunciado y no escucharon. Algo interesante del rollo que Joacim quemó, mira, Joacim quemó el rollo y el rollo se lo mandaron igualito otra vez, sin ninguna variación. Dios otra vez dio el mismo mensaje y lo entregó de nuevo. No fue que Jeremías se acordó y lo volvió a escribir, no, fue que Dios mismo le dijo, toma Jeremías, escríbelo de nuevo. Escríbelo de nuevo. Y eso nos da una enseñanza increíble. Es lo que llamamos en teología la doctrina de la preservación de las escrituras. Si tú te estás preguntando de que si la Biblia tiene o no tiene errores, mira, recuérdate que el Dios soberano que le entregó es capaz de mantenerla sin máscula. Y si no creemos eso, nos falta fe. Si no creemos eso, nos falta fe. Yo creo firmemente de que Dios ha entregado su palabra de manera correcta. Si no, acuérdate de, creo que fue en el año 1917, cuando, creo que fue en 1917, no recuerdo la fecha exactamente, pero cuando encontraron los rollos del Mar Muerto. Aquella biblioteca que pertenecía a los esenios, a los que se presume que fueron los maestros de Juan el Bautista, ese grupo de hombres que estaban separados en el desierto, que huyendo de la invasión romana de Jerusalén, dice que ellos ocultaron estos rollos en unas cuevas, porque para ellos los rollos eran muy valiosos. Quizá ellos dijeron, vamos a esconder estos rollos aquí, vamos a huir para que no nos maten. Quizá luego podemos regresar por nuestros rollos, porque para ellos la ley de Dios era muy importante, así debe ser para nosotros también. Ellos dijeron, en lugar de salvar otra cosa, vamos a salvar nuestros libros. Varios siglos después, un pastorcillo árabe, explorando unas cuevas, detrás de una ovejilla que se le había perdido, da con esas vasijas de barro que contenían rollos dentro. Y cuando estos rollos fueron encontrados, dice que encontraron copia casi de todos los libros que conocemos de la Biblia. Casi de todo el Antiguo Testamento estaba allí almacenado. Y algo interesante fue que la gente que hace alta crítica, porque tenemos que distinguir entre un grupo de personas y otra, por ejemplo, la crítica textual es muy favorable para el estudiante de la Biblia. La crítica textual no es más que el estudio, la aproximación histórica a la Biblia, basándose en la arqueología, basándose en la cultura, en la política de aquel entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, porque yo no puedo venir como gente de hoy a mirar a la Biblia como si fuera directamente como está, ¿verdad? Yo tengo que hacer una aproximación histórica para yo saber más o menos cuál era la situación allá, para luego venir de allá para acá con una aplicación actual a la vida de hoy. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces, la gente que hace alta crítica son diferentes, porque la gente que hace alta crítica ya ellos tienen un juego del no por el no, que se lo he dicho en otras ocasiones. Ellos te dicen, por ejemplo, mira, los salmos no fueron, David no escribió salmos. Oh, ¿y por qué? Porque se cree que eso fue una recopilación de escritos antiguos que le pusieron el nombre de David. Oh, qué interesante. Entonces, pero tú no tienes la pista de quién más o menos pudo haber sido, porque alguien lo escribió. Ellos dicen, no sabemos. Pero es que ellos no tienen interés en saber, porque ellos no tienen interés en afirmar la Biblia, ellos tienen interés como en confundir al pueblo de Dios. Ellos son el no por el no, por eso yo no le caigo atrás mucho a la crítica, a la alta crítica, porque ellos se van por un camino que no encuentran ninguna salida. Para mí yo prefiero creer la palabra que Dios ha inspirado, ¿verdad?
tomando en cuenta y aprovechando los trabajos académicos, claro, pero sin perderme en todo ese laberinto donde hay gente que es liberal, que se parece a la gente que Pablo dijo que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Ellos te dicen, ok, mira, yo soy un hombre de Dios, pero yo no creo la palabra de Dios, porque eso es algo como confuso, ¿verdad? Entonces es como contradictorio. Si es hombre de Dios, debe creer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hay una doctrina teológica, como le dije, doctrina teológica, la doctrina de la preservación de las escrituras. La gente de la alta crítica, cuando encontraron esos rollos antiguos, dijeron, tú verás cómo le vamos a demostrar al mundo que los cristianos tienen un graves errores de que su Biblia está totalmente distorsionada, porque este hallazgo le dio 1000 años para atrás a la historia. Este hallazgo permitió que tuviésemos acceso a escritos de 1000 años más antiguos que lo que teníamos antes. ¿Y qué tú crees que pasó cuando revisaron? Aleluya, era todo igual. Era todo igual, hermano. De alguna manera Dios se encargó de que su palabra permaneciera inalterada. Por eso la palabra de Dios no cambia. Por eso es la misma ayer, hoy y siempre. Y entre un texto y otro, ellos dicen, la gente que se dedicó a analizar todo eso, dicen que solamente hay una diferencia de 0.01, un algo insignificante que no afecta a ninguna doctrina fundamental. No afecta a ninguna doctrina importante, no afecta nada realmente. Son pequeñas cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con quizá con estilo literario y cosas como esa, pero no afectó en nada. Y otra vez nuestro Dios, de manera soberana, nos mostró y de manera providencial de que Él es capaz de sostener su promesa, aún en la Escritura. Y en 1 Corintios 14:37, ejemplo del Nuevo Testamento, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, ahí está llamando a la obediencia. A la obediencia. Hay castigo por desobedecer la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 14:37, que ya lo vimos hace un ratito, dice que si alguno se cree profeta o enviado de Dios o que cree que es espiritual, entienda que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Y si el presidente de la nación emite un decreto y dice, esto hay que obedecerlo, está todo el mundo atareado por obedecer al presidente, tú no vas a obedecer a Dios, que es el dueño del mundo y que es el Señor de señores y que ha dicho en su palabra que hay que obedecerle. Entonces, si Él lo ha dicho, hay que obedecerle. Conclusiones, hermanos. Ya estamos terminando. Y la verdad que yo me siento muy gozoso, hermanos. Me siento muy gozoso, ya que la oportunidad de prepararme para esto ha bendecido mi vida en gran manera. No se imaginan qué tanto. Tener que quizá tomar un tiempo más amplio para preparar esto es algo que es invaluable. Repercute, ¿verdad? Espada de doble filo. Yo no creo que amo tanto la escritura como debería hacerlo. Yo no creo que lo haga como debería y no debemos conformarnos nunca con lo poquito que hacemos. ¿Qué beneficios? Y es la pregunta que nos ayuda a concluir. ¿Qué beneficio puede tener que la palabra de Dios haya sido puesta por escrito? ¿Qué beneficio puede tener? Bueno, hay tres ideas fundamentales. La primera dice, hay una preservación o hay una sostenibilidad, un mantenimiento mucho más preciso de la palabra de Dios para generaciones subsiguientes. Se lo dije hace un momento, hermano, todas nuestras facultades fueron gravemente afectadas. Todas nuestras facultades. Eso incluye nuestra memoria. El pecado. Mira, tú te acuerdas de Adán, que Dios le dice a Adán, Adán, ponle nombre a todos los animales. Adán no tomó papel ni lápiz para ponerle nombre a los animales. Adán comenzó ahí a ponerle nombre, y Adán el día podía cambiar y Adán sabía qué nombre le puso a cada cosa. ¿Tú crees que tú puedas nombrar miles de millones de animales y acordarte al otro día? Porque el trabajo no es, el trabajo difícil no es ponerle el nombre uno hasta se lo inventa. Pero ya al otro día, tú te vas a acordar que tú le pusiste cada cosa. No te vas a acordar. ¿Por qué no te vas a acordar? Porque la memoria de nosotros a causa del pecado está caída. Cuando Adán no había caído, podía poner nombre y no olvidarlo nunca porque tenía una memoria perfecta. Entonces, hay una preservación mucho más precisa de las palabras de Dios para generaciones subsiguientes. Entonces, depender de la memoria y la repetición de la tradición oral es menos confiable, hermano, eso. Depender de una tradición oral es mejor que estén por escrito de manera histórica, como está en la Biblia. Es mejor tenerla escrita. Y pensando, por ejemplo, en la hermenéutica, en las normas de interpretación bíblica, yo no puedo aplicar hermenéutica a un discurso que se transmite de generación en generación. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando. Pero cuando yo tengo la palabra escrita, yo puedo ver palabras, puedo ver verbos, puedo ver oraciones, párrafos, que quedan ahí plasmados y sirven para las generaciones subsiguientes. Imagínese usted que fuera una tradición oral y el que se la sabe bien ese día no fue al servicio.
nos quedamos sin palabras. No, tenemos la Biblia y podemos consultarla cuantas veces nosotros queremos. La segunda idea, un beneficio más que se aporta es que la oportunidad de inspeccionar o de revisar repetidamente las palabras que constan por escrito permite estudio y debate cuidadoso. Podemos hacer referencia a la palabra, podemos llegar a ella cuantas veces la necesitemos de manera cuidadosa porque están escritas. Y recuerden lo que dice Apocalipsis, el que quite algo de esto o añada algo, las plagas de este libro van a caer sobre él. O sea, hay un mandato que no podemos alterar la palabra de Dios, ni siquiera en su manera escrita, ni siquiera en su manera predicada. Entonces, eso permite un estudio cuidadoso que hace que conduce a una mejor comprensión. Entendemos mejor y tenemos una obediencia más completa, porque verdaderamente allí están las palabras que necesitamos saber. Y tercera y última idea, nos dice que la palabra de Dios de manera escrita están que accesibles, están disponibles a muchas más personas que cuando se preservan meramente mediante la memoria y repetición oral. Está más accesible. Y eso hace que estén allí disponibles, como les decía, cuántas veces queremos tenerla. Se pueden revisar en cualquier momento, no están limitadas en su acceso, no hay ninguna indicación que asegure que esta palabra de Dios, por ser escrita, tenga menor valor que las otras formas. Estas palabras son tan valiosas como las otras formas que vimos. Lo único que, como dicen Hebreos, que Dios nos habló de muchas formas y a nuestro Padre habló por los profetas, pero ahora nos habló por el Hijo, y la gran parte del testimonio que tenemos del Hijo está escrita de manera literaria. Así que bendito sea el nombre de Dios por darnos su santo libro. Bendito sea el nombre de Dios por darnos comprensión. Y Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros y lo ha demostrado en su accionar. Nos ha dado palabra, nos ha dado vida, nos ha dado salvación. Y todo eso Dios lo ha hecho porque nos ama. Y como dice también el evangelista, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, porque Él vino a nosotros primero, nos llamó por su gracia. ¿Y cuál es la respuesta de gracia ante una alma que ha sido amada con antelación? Venir a Él en arrepentimiento y fe y apasionarse por todo lo que tiene que ver con Él y haciendo una prioridad muy marcada donde Dios es más importante que todas las cosas. Y luego entonces las otras cosas se van organizando de la manera que Dios determine. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor. Siempre es un privilegio de que nos has permitido usar tu palabra, Señor. Yo me maravillo, nos maravillamos, nos gozamos, Señor, de la grandeza de tu palabra, Señor. Y cuánta gente se aferran a historias y a tantas cosas que le apasionan, pero he aquí que la palabra tuya escrita, la historia de la redención, es la verdadera historia que nos involucra a nosotros en el mismo curso del plan de Dios y en el mismo destino del universo. Hoy nosotros te reconocemos, Señor, queremos reconocerte y por eso clamamos por tu Santo Espíritu que nos permita reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Hacedor, como todo, Señor, como todo, realmente tú eres todo y lo llenas todo, Señor. Así queremos verte, Señor, pero haznos entender que tenemos una profunda necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos alabarte, Señor, porque tu palabra enseña, Señor, que nadie llama a Cristo, Señor, si el Espíritu no está en él. Nadie cree la verdad de las Escrituras si el Espíritu no está en él. Nadie puede hacer nada si no es guiado por tu Espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que nos perdones las veces que hacemos oído sordo a tu Santo Espíritu y las veces que hemos puesto resistencia a él a causa de nuestra carnalidad, y que nos permita, Señor, venir a ti quebrantados, reconociendo de que no podemos, que nada podemos hacer si no es con tu ayuda. Que podamos tender tu mano, Señor, así como Pedro la tendió, que dijo, sálvame, maestro, sálvame que perezco, cuando se veía hundido a causa de su duda, Señor. Asimismo, permítenos tender la mano y asirnos de ti fuertemente, de manera tal que tú nos guíes y nos guardes desde hoy y para siempre. Bendice a todo el que escucha, Señor. Bendice a todo el que está presente aquí de manera virtual. Y te rogamos, Señor, que nos sigas sosteniendo y nos sigas guiando para que podamos seguir creciendo en gracia y sabiduría, en la sabiduría de las Escrituras, que son las que nos conducen a la vida eterna. Te damos las gracias en Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.